Punto por punto. Voy a platicar con el abogado doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado de este paro laboral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, gracias como siempre, acompañarnos en Punto por Punto. Qué gusto estar contigo, Javier. Siempre es un agasajo platicar. Oiga, tercer día ya de paro de trabajadores, se han sumado jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en respuesta a la intención del gobierno federal de hacer una reforma judicial que, dicen los trabajadores y los magistrados sobre todo, hace que se pierda la autonomía y la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo ve un abogado con este prestigio, con esta trayectoria en el estado de Morelos, este paro laboral? Dicen las autoridades que no es un paro legal, es un paro moral. Es un paro legal y moral, en mi opinión, porque la libertad de manifestarse está garantizada en el artículo 6 de la Constitución. Cualquier persona puede hacer, por supuesto, la expresión de las ideas y no puede ser de ninguna otra manera presionado por ese motivo. Mal haría el Poder Judicial si desatendiera sus obligaciones. Sí sería ilegal, porque tiene constitucionalmente cargas legales y una de ellas es atender la petición de la gente. Hay guardias, como ocurre en periodos vacacionales, como ocurre en suspensiones de actividades así establecidas en la propia ley, que se atienden las necesidades urgentes. ¿El justiciable pierde en este caso en los trámites normales? Sí, porque los tiempos, por supuesto, se prolongan. Pero habría que entender que se tiene que hacer una ponderación de los derechos. En este caso concreto, la causa por la que el Poder Judicial Federal está paralizado, ¿es justa o no es justa? ¿Se justifica o no se justifica? En mi opinión, como abogado litigante, creo que sí se justifica. Oiga, y hay quien dice que si hay que privilegiar la ley sobre la justicia, pues hay que privilegiar la justicia, ¿no? Ahora hay que hacer caso eso es importante. Ese tema creo que es el que se debe dilucidar. El gobierno de México está solicitando una reforma en la estructura del Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo, pero no en la forma como se propone. La justicia tiene que ser progresista y tiene que ir mejorándose, sí, pero creo que la propuesta en sí mismo, como viene construida políticamente, es hacia atrás, no hacia adelante. Porque hay gente que probablemente nos esté viendo hoy que no está inmersa en esta información, pero esta reforma que usted les pudiera explicar, ¿qué trae de perjuicio para el Poder Judicial y para los justiciables al final de cuentas? Ok, mira, son varios puntos que se proponen sean modificados. Lo que en realidad resalta y causa escozor, causa molestia y discrepancia con lo que se propone políticamente es que se pretende que los jueces, magistrados y ministros sea cualquier persona que egrese de la universidad con un promedio de 8, que tenga 5 años en la práctica jurídica y que pueda participar en cargo de elección popular, que sería como juez, magistrado y ministro. Pero lo más grave es que no lo van a poder hacer por sí mismos, tienen que ser avalados e impulsados por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo creo que aquí está la inconformidad mayúscula. En primera instancia te quiero decir que los jueces, magistrados y ministros tienen que ser gente de mucho estudio, de mucha experiencia, de mucho análisis. Los actuales deben tener 30 o 40 años picando piedra para llegar a dirigir los destinos de las resoluciones más importantes que le dan estabilidad a este país. No puede ser un joven de 5 años de experiencia llegar a tomar esas decisiones. Primer punto. Segundo, llegan al cargo quienes se promueven y tienen la experiencia ya justificada. Hoy llegarían aquellos que proponga el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial una candidatura. Claro, van a llegar a aprender y a echar a perder los asuntos, pero lo que más nos preocupa es que quien los impulse le van a tener obediencia y van a recibir líneas constantes y la ley se va a torcer por todos lados. ¿Y quién va a ser el mejor abogado que le vaya bien en los asuntos? Quien tenga las relaciones políticas. El conocimiento jurídico pasa a segundo término. ¿Por qué está paralizado el Poder Judicial Federal? Porque
Actualmente existe la carrera judicial, que implica que los jóvenes que salen de la universidad entran a laborar al Poder Judicial como meritorios, después oficiales judiciales, después actuarios, después secretarios, después jueces, después magistrados, después ministros, pero llegan en 40, 50 años, cuando ya conocen todo lo que se hace en todos los ámbitos. Hay quienes llegaron incluso desde mecanógrafos, ¿no? Es correcto. Que han llevado toda una vida, toda una trayectoria dentro del Poder Judicial, han ido aprendiendo, han ido tomando experiencia y bueno, pues no puede estar la justicia de la gente que pide, los justiciables que acuden al Poder Judicial, pues dejarla en manos de gente inexperta. Pero además hoy, con este paro laboral, se empieza a hablar de una presión hacia los trabajadores, hacia los integrantes de la judicatura, la amenaza incluso de despidos por este paro que se considera desde el Ejecutivo ilegal. No hay ilegalidad, en mi opinión. Cada persona tendrá que decidir si continúa apoyando la decisión mayoritaria del personal del Poder Judicial o no. Yo creo que hay que dar la batalla, porque son temas de justicia, no para uno mismo, ¿eh? Por ejemplo, yo no trabajo en el Poder Judicial Federal, claro. Yo soy un abogado litigante. Eso le iba a preguntar, maestro. Pero ¿qué crees? No me da lo mismo. La lucha debe ser de los trabajadores, de los magistrados y los jueces del Poder Judicial, nada más. No, yo creo que debe ser de toda la sociedad. Imagínate nada más. El día de mañana, de pasar la reforma como se propone, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial van a dominar las decisiones. O te coludes con ellos y creas intereses para que transiten tus asuntos, o todos los vas a perder. Entonces tenemos la obligación de defender la soberanía y la independencia del Poder Judicial. Hoy en día, bien o mal se aplica la justicia. Hoy bien o mal se aplica, con defectos, pero se aplica. Sin tintes políticos. Hoy, Javier, tú demandas al gobierno y ganas juicios, y los pierdes también, porque los juicios se ganan y se pierden. Pero demandas al Estado y le ganas. En un futuro jamás le vas a ganar un juicio al gobierno. Pues es juez y parte. ¿Cuándo se lo vas a ganar? Tendrás juicios, tendrás jueces, magistrados, bajo los intereses de un partido político gobernante. Exactamente. Si hay un abuso de alguna autoridad, tienes el juicio de amparo como defensa. El juicio de amparo va a desaparecer en este país. En la propuesta, tu juicio de amparo no va a servir para nada. Tuviste la oportunidad, cuando estaba el juicio de amparo, de defenderte contra las obras de este gobierno que atentaron ecológicamente contra el país, y le detuviste varios proyectos, como la selva del sur del país cuando se quiso construir el tren. Hoy no vas a tener esa oportunidad. Cuando se quiso destruir parte del país con las estructuras que se planteaban en el tren oceánico, también pudiste paralizar. Ya no vas a tener. Cuando se pretendió que la reforma eléctrica tendría, los tribunales federales pusieron alto. Todo eso pues le molesta al gobierno en el poder, y lo que quiere es tener puro incondicional. Oiga, el argumento es que dentro del Poder Judicial hay mucha corrupción y que ahora ya no va a pasar lo mismo con este nuevo Poder Judicial. Al contrario, dentro del Poder Judicial debe haber algunos casos excepcionalmente de corrupción. En la mayoría de los casos me consta que es gente muy proba, muy honesta. En el gobierno sí hay mucha gente corrupta, eso sí, en el Ejecutivo y el Legislativo, más que en el Judicial. Pero vamos a ocuparnos del Poder Judicial. Supongamos que hay mucha corrupción, entonces vayamos creando una nueva reforma para explorar qué se está haciendo en materia de corrupción y meter a la cárcel al corrupto. Así es. Pero en mi opinión lo que se tiene que hacer, Javier, es crear un instituto ciudadano en el que no participe ninguna institución de gobierno, para poder analizar la eficiencia y eficacia de los jueces, ¿Integrado magistrados, por quién más? Por ciudadanos altamente calificados. Por ejemplo, ex jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, representantes ante organismos internacionales con una probidad, con una decencia y con un conocimiento que nos va a permitir conocer la eficiencia de Javier Pineda como juez. Si Javier Pineda no da el ancho porque sus resoluciones están chuecas, que se vaya a su casa. Sin necesidad de obligadamente permanecer en el cargo un periodo. Un periodo determinado. ¿No? Funcionas, te quedas, no funcionas, te vas. ¿Y es factible crear ese instituto? ¿Tiene que ser impulsado desde el gobierno o los propios ciudadanos se pueden organizar y crear un instituto de vigilancia y de evaluación del Poder Judicial? Tendría necesariamente pasar por los filtros legales. Le compete a los congresos de los estados, al Congreso de la Unión, la modificación de leyes. ¿Pero al gobierno le conviene eso? No le va a convenir. Pero entonces, Javier,
no quieren lo mejor para la gente, quieren sí, lo mejor para sus intereses. Pues sí, lo que se trata es de eliminar el INAI para que no haya información, no haya transparencia, porque habría que tener un instituto que vigile la actuación de los jueces y magistrados si lo que se pretende justamente es mantener el control sobre el Poder Judicial. Tienes toda la razón. Aquí se requiere voluntad para querer hacer bien las cosas en bienestar del pueblo y no en bienestar pues, de los intereses partidistas. Oiga, como dijera el poeta Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar con este paro laboral? ¿A dónde vamos a parar con esta reforma que por todos lados que se le ven todos los días no hay la mínima intención de dar un paso atrás? Yo creo que por dignidad hay que dar la batalla. Que el día de mañana no luches contra tu conciencia, porque en tu conciencia te va a reclamar que dejaste pasar las cosas y no te opusiste ni hiciste valer tus principios, tus derechos, tu civilidad. Tienes que hacerlo por ti y por tus hijos. ¿Qué les vamos a heredar, Javier? Que el día de mañana digan, mi abuelo cobarde, mira lo que me dejó. Mi padre cobarde. ¿Qué le diría usted a las asociaciones de abogados, barras, colegios? Hay muchos y los veo callados. Los veo temerosos, sin ánimo, los veo indolentes, sí, insensibles ante lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué les diría usted? Hay más de 2,000 agrupaciones en todo el país. Y en Morelos somos 36 agrupaciones. Yo me gustaría escuchar a los presidentes de esas agrupaciones que lean sus objetivos de su acta constitutiva, su declaración de principios. Y dicen principalmente todas, representar al gremio y actuar dentro del marco legal y exigir que se aplique la justicia. ¿Dónde están? Tal vez, y lo digo con mucho pesar, quieran permanecer ocultos sin decir nada porque pues también cuidan sus intereses. Pero aquí es una representación social, no podemos nosotros pensar en proteger beneficios particulares cuando la gente está deseosa de que se les represente con dignidad. Algunos estarán pensando en la posibilidad de llegar al gobierno, de seguramente tener cargos públicos, tener privilegios, tener prebendas en este nuevo régimen. No lo dudo, seguramente muchos tendrán legítimamente la aspiración de ocupar un cargo público. A mí eso no me preocupa, yo no tengo el mínimo interés de involucrarme ni en este gobierno ni en otros, entonces por eso tengo, pues, por supuesto, la tranquilidad para decir lo que pienso, con mucho respeto, pero con energía también. Doctor, pues muchas gracias, como siempre, es un privilegio platicar con usted. Yo soy el agradecido, mi querido amigo. Gracias, gracias.